En México, la política siempre ha tenido un fantasma que la persigue: la corrupción. Durante décadas, el PRI gobernó como un partido invencible, controlando elecciones, sindicatos y hasta las empresas más importantes del país. Pero en el año 2000, justo cuando México parecía alcanzar la tan ansiada transición democrática, se destapó un escándalo que lo cambió todo: el Pemezgate. Un caso que reveló cómo el dinero de petróleo, el dinero de todos los mexicanos, fue desviado para financiar una campaña presidencial. Un fraude que manchó el nacimiento de la nueva democracia y dejó claro que, aunque cambien los gobiernos, las viejas mañas siguen vivas. El país estaba en un momento histórico. Por primera vez en más de 70 años, el PRI enfrentaba el riesgo real de perder la presidencia. Su candidato, Francisco Labastida Ochoa, representaba al viejo régimen. Del otro lado estaba Vicente Fox, un ex ejecutivo de Coca-Cola con un discurso fresco, directo y popular, que hablaba como ningún político lo había hecho antes. En ese clima de tensión y esperanza, Fox lanzó una frase que quedó para la historia: "Ya se van, el PRI se va este año". Esa declaración reflejaba lo que millones de mexicanos sentían: la esperanza de ver al PRI fuera de poder y también el terror del propio PRI de perderlo todo. ¿Quién estuvo detrás? El Sindicato Petrolero. Aquí entra en escena el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, encabezado por Carlos Romero de Champs. Un sindicato tan poderoso que era casi un estado dentro del estado. Controlaba miles de millones en recursos, tenía contratos millonarios y un líder que vivía rodeado de lujos, autos deportivos, mansiones y viajes que no podían explicarse con un salario sindical. Ese poder fue usado para algo mucho más oscuro: canalizar más de 1.100 millones de pesos de Pemex hacia la campaña priista. El dinero fue disfrazado como apoyos extraordinarios, préstamos y contratos simulados. En pocas palabras, Pemex fue saqueado para intentar salvar al PRI. ¿Cómo fue descubierto? La investigación y el escándalo. El fraude salió a la luz en 2001, ya con Vicente Fox en la presidencia. El Instituto Federal Electoral, IFE, comenzó a rastrear los gastos de campaña del PRI y pronto encontró pruebas contundentes. El dinero público había sido desviado desde Pemex y entregado al partido. La prensa lo bautizó como Pemezgate y el escándalo estalló. El sistema que por décadas había operado en silencio quedaba al descubierto ante todo México. Fue entonces cuando el presidente del IFE, José Guldenberg, lanzó una frase que se convirtió en símbolo del caso: los partidos deben rendir cuentas claras. El dinero público no puede usarse para fines electorales. Con esa sentencia, quedó confirmado lo que todos sospechaban: que la democracia mexicana había nacido manchada de corrupción. Consecuencias: la multa histórica. El IFE impuso al PRI una multa de 1.000 millones de pesos. Era la sanción más grande en la historia política de México. Pero aunque sonaba ejemplar, en la práctica fue insuficiente. Ningún líder priista terminó en la cárcel. Romero de Champs siguió al frente del sindicato durante casi 2 décadas más, acumulando poder y riqueza mientras sus acusaciones eran archivadas. El PRI, por su parte, perdió la presidencia, pero nunca desapareció del mapa político. Alcance real del Pemezgate. El Pemezgate marcó un antes y un después en la política mexicana. Mostró que el PRI estaba dispuesto a todo para mantenerse en el poder, y también que el tan celebrado cambio democrático con Fox no significaba necesariamente el fin de la corrupción. El caso dejó en claro una verdad incómoda: la democracia mexicana nació financiada con dinero sucio. Y aunque el PRI fue sancionado, los verdaderos responsables salieron ilesos. El Pemezgate no fue solo un escándalo. Fue la prueba de que en México, incluso los momentos históricos están manchados por la corrupción. Y hoy, más de 20 años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente dejamos atrás al viejo sistema, o solo le cambiamos el nombre? En política, hay frases que envejecen mal, declaraciones que en el momento parecen modernas, visionarias, alineadas con la tendencia global, pero que con el paso del tiempo chocan contra la realidad. Una de esas frases fue cuando Ricardo Anaya sostuvo que el petróleo estaba destinado a volverse obsoleto, que apostar por él era mirar al pasado y que México debía enfocarse en energías limpias y en el futuro tecnológico. La frase sonaba progresista, sonaba alineada con el discurso global de transición energética. Pero la pregunta es inevitable: ¿fue un diagnóstico correcto para México o fue un error estratégico que ignoró la realidad económica del país? Para entender el contexto,
Hay que regresar a la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto, respaldada por el PAN y defendida políticamente por figuras como Anaya. Esa reforma abrió el sector energético a inversión privada nacional y extranjera bajo el argumento de modernización, eficiencia y competitividad. El discurso central era que Pemex estaba rezagado, que el Estado no tenía recursos suficientes y que la única vía para aumentar producción era permitir que empresas privadas participaran en exploración y extracción. En ese momento, la narrativa del petróleo en declive servía como argumento político en sí. El mundo se estaba moviendo hacia energías limpias. ¿Para qué insistir en fortalecer una empresa petrolera estatal? Pero aquí aparece la primera contradicción. Mientras en México se hablaba de obsolescencia, las principales potencias del mundo no dejaron de invertir en hidrocarburos. Estados Unidos aumentó su producción gracias al sale. Arabia Saudita siguió consolidando su dominio en la OPEP. Rusia mantuvo su peso energético como herramienta geopolítica. Si el petróleo fuera realmente obsoleto en el corto plazo, ¿por qué las economías más fuertes seguirían dependiendo de él como eje estratégico? La transición energética es real, pero es gradual. Incluso los escenarios más optimistas de energías renovables proyectan décadas de convivencia con combustibles fósiles. El transporte marítimo, la aviación, la petroquímica y buena parte de la industria pesada siguen dependiendo del crudo. Entonces, ¿fue prematuro minimizar el petróleo en un país cuya empresa estatal aún representaba una fuente clave de ingresos públicos? Aquí es donde entra el contraste con Andrés Manuel López Obrador. Su postura fue radicalmente distinta. Mientras sus adversarios hablaban de mirar al futuro sin depender del crudo, él planteó que sin soberanía energética no hay soberanía económica. Su apuesta fue clara: fortalecer a Pemex, reducir importaciones de gasolina, rehabilitar refinerías y construir la refinería Dos Bocas. El argumento no era romántico. Era estratégico. México exportaba crudo e importaba gasolina. Eso implicaba depender de refinerías extranjeras, principalmente en Estados Unidos. Desde una lógica de seguridad nacional, esa dependencia era vulnerable. Cuando se analizan cifras, la contradicción se hace más visible. Durante años, México importó más del 60% de la gasolina que consumía. Eso significa que, aun siendo productor de petróleo, el país no tenía capacidad suficiente de refinación interna. Era prudente, en ese contexto, reducir el énfasis en hidrocarburos sin antes asegurar autosuficiencia en combustible. Anaya planteaba que el futuro estaba en energías limpias, y es cierto que la transición es necesaria, pero la pregunta clave es de tiempos y proporciones. No es lo mismo impulsar renovables en una economía ya diversificada que hacerlo en un país donde millones dependen fiscalmente de los ingresos petroleros. Además, el petróleo no es solo gasolina, es petroquímica, fertilizantes, plásticos, insumos industriales. Incluso las tecnologías limpias requieren derivados del petróleo en su fabricación. Minimizar ese papel pudo haber sido, cuando menos, una simplificación excesiva. Ahora bien, ¿estuvo México a punto de entregar el país? Esa frase es políticamente potente, pero jurídicamente exagerada, si se toma literal. Lo que sí ocurrió fue una apertura amplia del sector energético a capital privado, incluyendo empresas extranjeras. Eso modificó el modelo surgido tras la expropiación de 1938. Para algunos fue modernización, para otros fue debilitamiento del control estratégico del Estado. El riesgo no era una cesión territorial ni una pérdida formal de propiedad del petróleo, porque la Constitución mantuvo que los hidrocarburos son de la nación. El riesgo era otro, aunque la capacidad operativa y la rentabilidad quedaran progresivamente en manos privadas, reduciendo el papel real de Pemex. Aquí el debate es económico, no emocional. ¿Ha mejorado Pemex desde el cambio de modelo? La empresa sigue enfrentando una deuda elevada, pero también logró estabilizar producción tras más de una década de caída continua. El gobierno redujo su carga fiscal y destinó recursos a campos terrestres de menor costo. En refining, el procesamiento aumentó respecto a niveles críticos del pasado, aunque aún enfrenta desafíos de eficiencia. La construcción de Dos Bocas fue criticada por su costo, que superó estimaciones iniciales, pero también representa una apuesta por capacidad instalada interna. Su impacto real se medirá en el tiempo si logra reducir importaciones de combustibles. Su rentabilidad será estratégica más que puramente financiera. Volvamos al punto central. ¿Fue un error afirmar que el petróleo sería obsoleto en el corto plazo? A la luz de la realidad global, parece claro que la transición energética será larga. Incluso países líderes en energías renovables mantienen producción petrolera significativa. El petróleo no desapareció. No se desplomó estructuralmente su demanda. No dejó de ser factor geopolítico. En ese sentido, minimizar su importancia en un país productor pudo haber sido una lectura incompleta del entorno internacional. El debate no es blanco o negro. No se trata de petróleo contra renovables. Se trata de secuencia estratégica. Primero,
asegurar soberanía energética básica, luego diversificar progresivamente. Quizá la verdadera discusión no es si alguien intentó entregar el país, sino si el modelo de apertura subestimó el papel geopolítico de la energía en un mundo aún dependiente del crudo. Porque mientras algunos hablaban de obsolescencia, las potencias consolidaban su poder energético, y México tenía que decidir si quería depender o fortalecer su capacidad interna. Hoy el tiempo sigue corriendo. La transición energética avanza, pero más lento de lo que muchos proyectaron. El petróleo sigue siendo pieza central en la economía global. La historia económica no se escribe con discursos, sino con resultados, y los resultados muestran que el crudo sigue siendo estratégico. La pregunta final es esta: ¿fue visionario apostar por dejar atrás el petróleo? ¿O fue más realista fortalecerlo mientras el mundo completa una transición que tardará décadas? El debate continúa, y su impacto definirá la soberanía económica de México por generaciones. En los últimos años, México ha dado pasos importantes hacia una meta ambiciosa: la autonomía energética. Con el impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador y las obras de infraestructura energética, el país se prepara para enfrentar su futuro energético de manera más independiente. Pero, ¿qué es exactamente la autonomía energética y cómo la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, continuará esta visión? ¿Qué tan cerca está México de lograrla? La autonomía energética es la capacidad de un país para satisfacer sus necesidades energéticas con recursos propios, reduciendo su dependencia de la importación de combustibles y energía. Para México, esto significa ser autosuficiente en la producción de electricidad, combustibles y energía renovable. México ha sido históricamente un país exportador de petróleo, pero su capacidad para refinar crudo y convertirlo en productos como gasolina y diésel ha sido limitada. En la actualidad, cerca del 70% de la gasolina que se consume en México es importada, principalmente de Estados Unidos. López Obrador hizo de la autonomía energética una de las piedras angulares de su gobierno. Para reducir esta dependencia, su administración lanzó una serie de proyectos de infraestructura clave que buscan aumentar la producción local de combustibles y energía limpia. Uno de los proyectos más emblemáticos es la refinería Dos Bocas, en Tabasco. Este megaproyecto busca aumentar la capacidad de refinación de crudo en México, reduciendo la necesidad de importar gasolina. La refinería tiene una capacidad proyectada de 340,000 barriles diarios de crudo, lo que representa un paso importante hacia la autosuficiencia en combustibles. Con la adición de Dos Bocas, la capacidad de refinación total del país aumentará significativamente. Sin embargo, la operación de la planta aún enfrenta retos técnicos y financieros para alcanzar su pleno funcionamiento. Otro movimiento estratégico fue la adquisición de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos. Esta planta, que pertenecía parcialmente a Pemex, ahora es 100% propiedad del gobierno mexicano. Con una capacidad de 340,000 barriles diarios, Deer Park contribuye a abastecer el mercado nacional con productos refinados. Esta refinería juega un papel clave en la estrategia de López Obrador, pues permite a México obtener combustibles refinados de manera más directa, reduciendo los costos de importación y fortaleciendo la seguridad energética. Pero la autonomía energética no se basa solo en combustibles fósiles. El gobierno también ha impulsado el desarrollo de energías renovables, esenciales para un futuro más limpio y sustentable. México tiene un enorme potencial para generar electricidad a partir de fuentes renovables, como la energía solar y eólica. En 2022, más del 30% de la electricidad del país provenía de fuentes limpias, un avance notable en comparación con años anteriores. El país ha construido varios parques solares y eólicos, como el Parque Eólico del Istmo de Tehuantepec y los proyectos solares en Sonora. La meta es que para 2030, el 35% de la electricidad de México provenga de fuentes renovables. Sin embargo, el desafío aquí radica en mejorar la infraestructura de transmisión para que la electricidad generada en estas regiones pueda llegar a los centros urbanos de manera eficiente. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la autonomía energética sigue siendo una prioridad en la agenda. Como ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum ha demostrado su compromiso con la sustentabilidad y la transición energética. En la capital, promovió proyectos como la instalación de paneles solares en edificios públicos y la electrificación del transporte, con la creación de sistemas como el trolebús elevado y el cablebús, que funcionan con energías limpias. A nivel nacional, Sheinbaum planea seguir impulsando las energías limpias.
México tiene una capacidad solar y eólica inmensa, y el gobierno ha fijado como objetivo aumentar la participación de las renovables en la generación de electricidad. El Plan Sonora, por ejemplo, es clave en esta estrategia, con la construcción de uno de los parques solares más grandes de América Latina. México está en camino hacia la autonomía energética, pero ¿qué tan cerca está realmente de lograrla? Actualmente, México produce el 53% de su electricidad con fuentes propias, incluidas energías limpias y combustibles fósiles. Sin embargo, en cuanto a combustibles refinados, como la gasolina, aún depende de importaciones, cubriendo solo alrededor del 30% de la demanda nacional con producción local. Con la entrada en operación plena de Dos Bocas y Deer Park, México podría aumentar este porcentaje y acercarse a la autosuficiencia en combustibles en los próximos años. El reto de la nueva presidenta será consolidar los proyectos en marcha y enfrentar los obstáculos técnicos y financieros. La autonomía energética no solo garantiza estabilidad económica, sino que también fortalece la soberanía nacional, reduciendo la dependencia de mercados externos. El legado de López Obrador y la visión de Claudia Sheinbaum están marcando el futuro energético de México. Con inversiones en infraestructura, energías limpias y producción local, el país se está preparando para un futuro más sostenible y autosuficiente. México está en camino hacia su autonomía energética. Los proyectos están en marcha, los retos son grandes, pero la visión es clara, un México que controle su propio destino energético. ¿Y tú, crees que México logrará su autonomía energética en los próximos años? Durante muchos años se instaló una idea casi incuestionable en el debate público mexicano, una especie de verdad asumida que pocos se atrevían a desafiar. Y es que refinar petróleo en México no tenía sentido económico, que era más eficiente exportar el crudo y comprar gasolina en el extranjero, que construir refinerías era apostar por un modelo viejo en un mundo que avanzaba hacia energías más limpias y mercados más abiertos. Esa narrativa se repitió tanto que terminó moldeando la percepción de toda una generación. Pero lo interesante es que en los últimos años esa lógica comenzó a fracturarse, no solo desde el discurso político, sino desde los propios datos duros que poco a poco han ido revelando una realidad distinta, más compleja y, sobre todo, más estratégica. Porque mientras durante mucho tiempo se hablaba de petróleos mexicanos como un problema estructural sin solución, como una empresa atrapada en una espiral de deuda y baja productividad, hoy empiezan a aparecer señales que indican algo distinto, no un milagro ni una recuperación total, pero sí un cambio de dirección que es clave entender. La deuda, que durante años fue el principal argumento para cuestionar la viabilidad de la empresa, ha comenzado a disminuir. De acuerdo con reportes financieros recientes y análisis de medios económicos como El Economista y El Financiero, el nivel de endeudamiento de Pemex ha bajado a niveles que no se veían desde hace más de una década, ubicándose alrededor de 85,000 millones de dólares, lo que representa una reducción significativa respecto a los años más críticos. Esto no significa que la deuda haya desaparecido ni que el problema esté resuelto, pero se indica algo mucho más importante, que la tendencia cambió. Y en economía cambiar la tendencia es muchas veces más relevante que el nivel absoluto de un indicador. Este ajuste en la deuda no ocurre en el vacío, viene acompañado de otro movimiento que es igual o incluso más relevante para entender la operación real de la empresa, y es el pago a proveedores y contratistas. Durante años, uno de los mayores cuellos de botella de Pemex fue precisamente su incapacidad para cumplir a tiempo con quienes sostenían gran parte de su operación, empresas de servicios, constructoras, proveedores de equipo, toda una cadena productiva que comenzó a resentir la falta de liquidez. Esto generó un efecto acumulativo donde la falta de pago provocaba menor actividad. Menor actividad reducía la producción y la producción limitada afectaba los ingresos, creando un círculo que se retroalimentaba negativamente. Sin embargo, en los últimos años se han destinado recursos importantes para revertir esa situación, con cifras que superan los 500,000 millones de pesos en pagos a proveedores, lo que ha permitido reactivar contratos, restablecer relaciones comerciales y devolver cierta normalidad operativa a la empresa. Cuando una empresa del tamaño de Pemex comienza a pagar, el impacto no se limita a sus balances internos, se extiende a toda la economía. Las empresas que antes dudaban en trabajar con ella comienzan a regresar, los proyectos detenidos se reanudan, la inversión fluye nuevamente y, poco a poco, la maquinaria productiva vuelve a girar. Este punto es clave porque muestra que la recuperación no es solo financiera, también es operativa, y esa combinación es la que realmente define si una empresa puede sostenerse en el tiempo. Ahora bien, este proceso de estabilización no se puede entender sin hablar del elemento más polémico de toda la estrategia energética reciente, la apuesta por la refinación. Durante décadas,
México operó bajo una lógica que privilegiaba la exportación de crudo, una lógica que en apariencia tenía sentido en un mercado global donde los costos de refinación eran altos y donde existía una red internacional capaz de procesar ese petróleo y devolverlo en forma de combustibles. Sin embargo, esa lógica tenía un problema estructural que con el tiempo se volvió evidente: la dependencia. Vender petróleo barato y comprar gasolina cara implica aceptar un lugar específico en la cadena de valor, uno donde el país produce materia prima pero no controla el producto final. La decisión de invertir en refinerías cambia esa lógica de raíz, porque no se trata solo de producir más gasolina, se trata de capturar una parte mayor de valor agregado, de reducir la exposición a precios internacionales, sobre todo de ganar margen de maniobra en momentos de crisis. En un mundo ideal, donde los mercados son estables y las relaciones comerciales son predecibles, depender del exterior puede parecer eficiente, pero en un mundo real, donde existen tensiones geopolíticas, conflictos, pandemias y disrupciones en las cadenas de suministro, esa dependencia se convierte en una vulnerabilidad. Los datos recientes muestran que la capacidad de refinación en México ha aumentado, alcanzando niveles cercanos a 1.5 millones de barriles diarios si se consideran tanto las refinerías nacionales como las participaciones en instalaciones en el extranjero. Este aumento no solo reduce la necesidad de importar combustibles, también permite una mayor estabilidad en el mercado interno, lo que se traduce en menos volatilidad en precios y mayor previsibilidad para la economía en general. Además, los márgenes de refinación han mostrado cifras positivas en ciertos periodos, lo que indica que, bajo determinadas condiciones de mercado, refinar no solo es estratégico, también puede ser rentable. Sin embargo, el verdadero valor de esta estrategia no se puede medir únicamente en términos de rentabilidad inmediata. Aquí es donde entra el concepto de soberanía energética, una idea que durante años fue vista como retórica política pero que hoy adquiere un significado mucho más concreto. La soberanía energética implica la capacidad de un país para garantizar su propio suministro de energía sin depender excesivamente de factores externos. Y en un contexto global donde la energía define la competitividad, la seguridad y el crecimiento, esta capacidad se vuelve fundamental. La experiencia reciente del mundo refuerza este punto. La pandemia evidenció la fragilidad de las cadenas de suministro, mientras que conflictos internacionales han mostrado cómo la energía puede convertirse en una herramienta de presión geopolítica. En ese contexto, los países que tienen control sobre su producción y transformación energética tienen una ventaja clara, no solo económica sino también estratégica. México, al fortalecer su capacidad de refinación, no solo busca mejorar sus balances financieros, busca posicionarse de manera distinta en ese tablero global. Por supuesto, esto no significa que el camino esté libre de riesgos. La inversión en refinerías implica costos elevados, tiempos largos de recuperación y la necesidad de mantener una operación eficiente para evitar pérdidas. Además, el contexto global está cambiando hacia energías más limpias, lo que plantea preguntas legítimas sobre el futuro del petróleo en el largo plazo. Sin embargo, estas consideraciones no invalidan la estrategia, más bien la obligan a ser más precisa, más equilibrada y más consciente de los tiempos de transición energética. Lo que sí es claro es que depender completamente de la importación de combustibles en un país con recursos petroleros significativos siempre será una decisión cuestionable desde el punto de vista estratégico. La clave no está en elegir entre refinación o transición energética, sino en entender que ambas pueden coexistir en un periodo donde la demanda de combustibles fósiles sigue siendo relevante mientras se desarrollan alternativas. En este sentido, la transformación de Pemex no es solo un tema empresarial, es parte de una redefinición más amplia del modelo energético del país. Un modelo que busca equilibrar apertura con control, mercado con Estado y eficiencia con soberanía. Este equilibrio no es fácil de lograr, pero es precisamente en esa tensión donde se construyen las estrategias más relevantes. Además, el hecho de que Pemex haya comenzado a recuperar confianza en los mercados, mejorar su perfil financiero y reactivar su operación, envía una señal importante tanto a nivel nacional como internacional. No se trata de afirmar que todos los problemas están resueltos, sino de reconocer que la narrativa de colapso inevitable ya no corresponde completamente con la realidad. La empresa sigue enfrentando desafíos importantes, pero ahora lo hace desde una posición distinta, una posición donde existe margen para mejorar. Al final, la discusión sobre si valió la pena invertir en refinerías y apostar por la soberanía energética no puede reducirse a una respuesta simple. Es una pregunta que depende del horizonte de análisis. En el corto plazo, los costos son visibles y las críticas son comprensibles. En el largo plazo, los beneficios potenciales en términos de autonomía, estabilidad y control estratégico pueden superar esos costos. Porque la energía no es solo un insumo más en la economía, es la base sobre la cual se construyen prácticamente todas las actividades productivas. Transporte, industria, servicios, todo depende de un suministro energético estable. Y cuando ese suministro depende de factores externos, el margen de decisión interna se reduce. Hoy, con una deuda que muestra señales de control, con pagos que reactivan la cadena productiva, con contratos que vuelven a moverse y con una capacidad de refinación en crecimiento, Pemex ya no se encuentra en el mismo punto que hace algunos años. No es una historia de éxito completo, pero tampoco es la historia de fracaso que durante tanto tiempo se repitió. Es, más bien, una historia en construcción. Una historia donde las decisiones tomadas hoy definirán el papel de México en el sistema energético del futuro. Y en ese futuro,
La soberanía energética no será un lujo ni un discurso, será una condición necesaria para competir, para resistir crisis y para tomar decisiones con mayor libertad. La verdadera pregunta entonces no es si fue caro construir refinerías o si habría sido más fácil seguir importando gasolina. La verdadera pregunta es si un país con los recursos de México puede darse el lujo de no intentar controlar una parte esencial de su propio destino energético. Porque en un mundo donde poder se redefine constantemente, la capacidad de decidir sobre la propia energía puede marcar la diferencia entre depender o liderar. Imagina que en el desierto de Sonora, lejos de los grandes centros urbanos y de las cámaras de televisión, está comenzando a dibujarse una de las jugadas geopolíticas más silenciosas y al mismo tiempo más importantes del siglo XXI. No se trata de petróleo ni de gas, tampoco de una base militar o de una guerra convencional. Se trata de algo que muchos analistas ya llaman el oro blanco del futuro. El litio en un mineral que se ha convertido en el corazón de la revolución tecnológica que está transformando la economía mundial. Baterías para autos eléctricos, almacenamiento de energía renovable, teléfonos inteligentes, computadoras, drones, sistemas militares modernos. Todo depende de ese pequeño elemento químico que hoy es considerado uno de los recursos estratégicos más importantes del planeta. Ahora imagina otro elemento en esta ecuación en China, la segunda economía del mundo y el país que actualmente domina la cadena global de producción de baterías para autos eléctricos. Durante los últimos años, empresas chinas han invertido miles de millones de dólares para asegurar el control de minas, refinerías y fábricas relacionadas con el litio en diferentes regiones del planeta, desde Sudamérica hasta África y Australia. Pero en los últimos tiempos un nuevo escenario ha comenzado a llamar la atención de analistas geopolíticos en Washington y en Beijing, en norte de México. Porque lo que está ocurriendo en estados como Sonora no es solamente un proyecto minero aislado, es el posible nacimiento de una nueva ruta industrial estratégica que podría conectar minas de litio, parques industriales, plantas de baterías y puertos en el Pacífico dentro de una misma red logística. Algunos analistas ya hablan de algo que podríamos llamar la ruta del litio, un sistema industrial que podría convertir al norte de México en una pieza clave dentro de la competencia global por dominar el futuro de la energía. Para entender por qué este tema genera tanta tensión internacional, hay que empezar con un dato fundamental. El litio es esencial para fabricar baterías recargables de alta capacidad. Sin esas baterías sería prácticamente imposible sostener la transición energética hacia vehículos eléctricos y almacenamiento masivo de electricidad proveniente de energías renovables. En otras palabras, quien controle la cadena de suministro de litio tendrá una enorme influencia sobre la economía tecnológica del futuro. Actualmente China ocupa una posición dominante en esa cadena. Empresas chinas refinan gran parte del litio que se utiliza en el mundo y también fabrican una enorme proporción de las baterías que utilizan los autos eléctricos. Esa ventaja industrial se ha convertido en una preocupación estratégica para Estados Unidos, que busca reducir su dependencia de proveedores asiáticos en sectores críticos para su economía y su seguridad nacional. Aquí es donde entra México. En los últimos años, diversos estudios geológicos han identificado importantes depósitos de litio en territorio mexicano, especialmente en el estado de Sonora. La lógica detrás de esta política era clara: evitar que un recurso clave para el futuro tecnológico del país quedara completamente en manos de empresas extranjeras. Pero controlar el recurso es solo una parte del problema. La verdadera pregunta es: ¿qué hacer con él? En extraer litio es solo el primer paso dentro de una cadena industrial mucho más compleja que incluye refinación química, fabricación de celdas de batería, ensamblaje de sistemas de almacenamiento y finalmente la producción de vehículos eléctricos o dispositivos tecnológicos. Ahí es donde entran los actores internacionales. Empresas chinas llevan años desarrollando experiencia en toda esa cadena de producción, desde la minería hasta la fabricación de baterías a gran escala, y por esa razón han mostrado interés en invertir en proyectos industriales relacionados con el litio en diferentes partes del mundo. Muchas empresas globales están trasladando parte de su producción hacia América del Norte para acercarse al mercado estadounidense y reducir riesgos logísticos. Gracias al Tratado Comercial TMS, producir en México permite acceder al enorme mercado de Estados Unidos con ventajas arancelarias importantes. Eso significa que si una cadena industrial completa relacionada con baterías se desarrollara en el norte de México, podría abastecer directamente al mercado automotriz de América del Norte. Y eso es algo que ninguna potencia quiere ignorar. En este contexto han surgido rumores, análisis y reportes sobre la posibilidad de que empresas chinas estén interesadas en participar en proyectos industriales y logísticos en el Pacífico mexicano. Algunos analistas han señalado que la combinación entre depósitos de litio en Sonora, parques industriales en el norte del país y puertos estratégicos en el Pacífico podría crear una nueva red de exportación hacia Asia
y hacia América del Norte para China. Participar en esa red significaría algo muy importante: mantener su posición dominante dentro de la cadena global de baterías, incluso en un momento en el que Estados Unidos busca reducir su dependencia tecnológica. Para Estados Unidos, en cambio, la presencia de infraestructura industrial vinculada a China dentro de América del Norte genera preocupación estratégica. Washington ha estado promoviendo políticas para fortalecer sus propias cadenas de suministro en sectores críticos, especialmente en tecnología avanzada y energía. En ese contexto, la idea de que empresas chinas puedan participar en proyectos relacionados con litio, baterías o infraestructura portuaria en México es vista con enorme atención por los analistas de seguridad económica en Washington. Pero la pregunta central de esta historia no es simplemente si China quiere invertir en el litio mexicano o si Estados Unidos observa esa situación con cautela. La verdadera pregunta es qué significa todo esto para México, porque el país se encuentra en una posición geográfica y económica extraordinariamente interesante. México está ubicado justo entre dos de las mayores potencias económicas del planeta. Por un lado, Estados Unidos, con quien comparte una de las relaciones comerciales más intensas del mundo. Por el otro, China, que se ha convertido en un actor central dentro de la economía global y en el principal socio comercial de muchos países. Eso coloca a México en una situación compleja, pero también llena de oportunidades. Si el país logra desarrollar una cadena industrial completa alrededor del litio, podría convertirse en un actor estratégico dentro de la transición energética global. No se trataría simplemente de exportar materia prima. Se trataría de producir tecnología avanzada, baterías, componentes para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. Industrias que generan empleos altamente especializados y que pueden transformar regiones enteras de la economía. Sin embargo, lograr ese objetivo requiere inversiones enormes, desarrollo tecnológico y alianzas industriales que no siempre son fáciles de construir. Por eso el debate dentro de México se vuelve cada vez más interesante. Algunos argumentan que abrir la puerta a inversión extranjera, incluso de potencias como China, podría acelerar el desarrollo industrial del país y permitir que México se convierta en un centro global de producción tecnológica. Otros advierten que permitir una presencia demasiado fuerte de empresas extranjeras en sectores estratégicos podría generar dependencia tecnológica o presiones geopolíticas en el futuro. Este debate recuerda discusiones históricas sobre otros recursos estratégicos mexicanos, como el petróleo. Durante décadas el control del petróleo fue considerado una cuestión de soberanía nacional y se convirtió en uno de los pilares del desarrollo industrial del país. Hoy el litio plantea una pregunta similar, pero en un contexto completamente distinto. Ya no se trata solamente de energía fósil, sino del recurso que podría alimentar la próxima revolución tecnológica global. Por eso algunos analistas hablan de la posibilidad de que el norte de México se convierta en algo mucho más grande que una simple región minera. Podría transformarse en un corredor industrial donde se conecten minas, refinerías químicas, plantas de baterías y centros logísticos vinculados a puertos del Pacífico. Si ese escenario se materializa, la llamada ruta del litio podría convertirse en uno de los proyectos industriales más importantes del continente. Y en ese tablero geopolítico, México no sería simplemente un espectador, sería uno de los jugadores centrales en la carrera global por controlar los recursos y las tecnologías que definirán la economía del futuro. Porque en el siglo XXI las grandes potencias ya no compiten únicamente por territorios o por rutas comerciales tradicionales. Compiten por algo mucho más específico: el control de las cadenas de suministro que alimentan las industrias del mañana. Y dentro de esa competencia silenciosa, el desierto de Sonora podría estar a punto de convertirse en uno de los lugares más estratégicos del planeta. Hay una pregunta que casi nadie se hace, pero que podría cambiar el rumbo energético de México en silencio, sin discursos grandilocuentes ni reformas espectaculares. ¿Y si el futuro de Pemex no dependiera únicamente de lo que haga México, sino de con quién decide caminar? Porque mientras aquí se discute si la empresa productiva del Estado debe recibir más apoyo, más presupuesto o más protección, en otro punto de América Latina una historia muy distinta ya ocurrió. Una historia que comenzó con crisis, corrupción, deuda y desconfianza, y que terminó convirtiéndose en uno de los casos más interesantes de reinvención energética en el mundo. Esa historia se llama Petrobras. Durante décadas, Petrobras fue vista como un símbolo nacional brasileño, pero también como una empresa atrapada en sus propias contradicciones. Nació en los años 50 bajo una lógica muy similar a la de Pemex, con un fuerte control estatal y un discurso de soberanía energética que conectaba directamente con el orgullo nacional. Durante mucho tiempo, su misión no era solo producir petróleo, sino representar la independencia de Brasil frente a las grandes potencias energéticas. Sin embargo, esa visión comenzó a chocar con la realidad. A finales del siglo XX, Petrobras enfrentaba problemas estructurales que hoy resultan familiares para México: altos niveles de deuda, eficiencia limitada,
presión política constante y una dependencia excesiva de decisiones gubernamentales que no siempre respondían a criterios técnicos. Y entonces llegó uno de los momentos más oscuros de su historia. El escándalo de corrupción conocido como Lava Jato sacudió no solo a la empresa, sino a todo el sistema político brasileño. Petrobras se convirtió en el epicentro de una red de sobornos, contratos inflados y desvío de recursos que dañaron profundamente su reputación. La confianza se desplomó, los inversionistas se alejaron y la empresa parecía encaminarse a un deterioro irreversible. Pero lo interesante no es la caída. Lo verdaderamente revelador es lo que vino después. Porque Petrobras no desapareció, no se quedó estancada y tampoco se limitó a sobrevivir. Decidió transformarse. Y esa transformación no fue un simple cambio administrativo. Fue una reconfiguración completa de su modelo operativo, financiero y tecnológico. Uno de los primeros movimientos fue reconocer algo que muchas empresas estatales evitan aceptar. No podían seguir operando de la misma manera. Era necesario reducir costos, vender activos no estratégicos, sobre todo, cambiar la forma en la que se tomaban decisiones dentro de la empresa. Se implementaron controles más estrictos, se fortalecieron los mecanismos de transparencia y se buscó profesionalizar la gestión, alejándola en la medida de lo posible de la influencia política directa. No fue un proceso perfecto, pero se marcó una diferencia importante. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no estuvo solo en la gobernanza, estuvo en la tecnología. Petrobras entendió algo clave que hoy define el éxito en la industria energética global. El petróleo ya no es solo un recurso natural, es una industria de conocimiento. Y ahí es donde comenzó su apuesta más ambiciosa. Brasil tiene una ventaja geológica particular. Sus reservas más importantes se encuentran en aguas profundas y ultraprofundas, especialmente en la región conocida como el Presal. Extraer petróleo en esas condiciones no es sencillo. Requiere tecnología avanzada, inversión constante y una capacidad de innovación que va más allá de lo tradicional. En lugar de ver esto como una limitación, Petrobras lo convirtió en su oportunidad. Invirtió de forma agresiva en investigación y desarrollo. Creó centros tecnológicos especializados. Colaboró con universidades y desarrolló capacidades internas que le permitieron dominar técnicas de perforación en aguas profundas que pocas empresas en el mundo podían ejecutar con la misma eficiencia. Mientras otras petroleras evitaban ese tipo de proyectos por su complejidad y costo, Petrobras se especializó en ellos. Y ese enfoque comenzó a dar resultados. La empresa logró reducir significativamente sus costos de extracción en aguas profundas, aumentando su rentabilidad incluso en escenarios de precios internacionales menos favorables. Su producción creció, su eficiencia mejoró y su posicionamiento global cambió. Petrobras dejó de ser vista como una empresa estatal problemática y comenzó a ser reconocida como un actor tecnológico relevante en la industria energética. Hoy, en muchos indicadores operativos, compite con las grandes petroleras internacionales, no solo por el volumen que produce, sino por la complejidad de los proyectos que ejecuta y la capacidad técnica que ha desarrollado. Ahora, regresemos a México. Pemex enfrenta un contexto complicado. Tiene una carga financiera considerable, una presión constante por mantener la producción y una estructura que, en muchos sentidos, sigue dependiendo de decisiones políticas. Además, enfrenta un desafío adicional. Gran parte de sus campos maduros ya han pasado su pico de producción, lo que significa que extraer petróleo es cada vez más complejo y costoso. Aquí es donde la comparación con Petrobras se vuelve interesante, porque México también tiene potencial en aguas profundas, especialmente en el Golfo de México. Sin embargo, desarrollar esos recursos requiere exactamente lo que Petrobras ha perfeccionado durante años: tecnología, experiencia y capacidad de ejecución en entornos complejos. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Tiene sentido que México intente desarrollar todo ese conocimiento desde cero? ¿O sería más estratégico apoyarse en quien ya recorrió ese camino? La idea de una colaboración entre Pemex y Petrobras no es simplemente una ocurrencia teórica. Tiene lógica desde múltiples dimensiones. Primero, desde el punto de vista técnico. Petrobras cuenta con experiencia probada en exploración y producción en aguas profundas. Ha desarrollado soluciones específicas para desafíos que son muy similares a los que enfrenta México. Segundo, desde el punto de vista económico. Compartir tecnología y conocimiento puede reducir costos, acelerar proyectos y disminuir riesgos. En una industria donde cada decisión implica miles de millones en inversión, esto no es un detalle menor. Tercero, desde una perspectiva geopolítica. América Latina rara vez actúa como un bloque coordinado en temas energéticos. Sin embargo, una alianza estratégica entre dos de las empresas petroleras más importantes de la región podría cambiar esa dinámica. No se trata de perder soberanía, sino de redefinirla, porque la verdadera soberanía energética no consiste en hacerlo todo solo, sino en tener la capacidad de tomar decisiones inteligentes que maximicen el potencial de un país. Y aquí es donde aparece un contraste interesante.
Durante mucho tiempo, en México se ha defendido la idea de que fortalecer a Pemex implica protegerla de influencias externas. Pero la experiencia de Petrobras sugiere algo distinto. Fortalecer una empresa estatal también puede significar abrirse estratégicamente a conocimiento, la innovación y la colaboración. No es una contradicción, es una evolución. Imagina por un momento lo que podría pasar si Pemex no solo recibiera apoyo financiero, sino también acceso a tecnología de punta desarrollada específicamente para condiciones similares a las suyas. Imagina proyectos en aguas profundas ejecutados con mayor eficiencia, menor riesgo y mejores resultados. Imagina una empresa que no solo busca mantenerse a flote, sino competir en los niveles más altos de la industria. La pregunta entonces deja de ser si es posible. La pregunta es por qué no se está haciendo ya. Claro, existen obstáculos, diferencias regulatorias, intereses políticos, visiones ideológicas y estructuras institucionales que no siempre facilitan este tipo de alianzas. Pero también existe una realidad que es difícil ignorar. El mundo energético está cambiando. La transición hacia energías más limpias avanza, la presión sobre los combustibles fósiles aumenta y la competencia global se vuelve cada vez más intensa. En ese contexto, quedarse estático no es una opción. México tiene recursos, tiene una empresa con historia y tiene una posición geográfica privilegiada. Pero también tiene retos que no se pueden resolver únicamente con voluntad política o inversión pública. Se necesita algo más. Se necesita estrategia. Y en esa estrategia, aprender de quien ya logró reinventarse puede marcar la diferencia entre seguir enfrentando los mismos problemas o comenzar a resolverlos. Petrobras no es perfecta. Sigue enfrentando desafíos y críticas. Pero su capacidad de transformación demuestra que incluso una empresa golpeada por la corrupción y la crisis puede reconstruirse si toma decisiones correctas. Eso, en sí mismo, ya es una lección poderosa. Ahora bien, hay un elemento adicional que pocas veces se menciona, pero que es crucial: la cultura organizacional. Petrobras no solo cambió procesos y tecnología, cambió la forma en la que entiende su propio papel en la industria. Pasó de ser una empresa reactiva a una empresa que busca liderar en ciertos nichos específicos. Ese cambio de mentalidad es quizás lo más difícil de replicar, pero también lo más valioso, porque al final del día, la tecnología se puede transferir, el conocimiento se puede compartir, pero la forma de pensar es lo que realmente define el rumbo de una organización. Entonces, cuando se habla de una posible unión o colaboración entre Pemex y Petrobras, no se trata únicamente de plataformas, perforación o ingeniería. Se trata de algo más profundo. Se trata de redefinir qué tipo de empresa quiere ser Pemex en el futuro. Una empresa que resiste o una que evoluciona. Una empresa que se protege o una que aprende. Una empresa que reacciona o una que se anticipa. La respuesta a esas preguntas no está en Brasil ni en México. Está en las decisiones que se tomen a partir de ahora. Pero hay algo que la historia de Petrobras deja claro. El cambio es posible, incluso en los escenarios más complicados. Y si eso es cierto, entonces la idea de una alianza estratégica deja de parecer lejana y comienza a verse como lo que realmente podría ser. Una oportunidad para reducir la brecha tecnológica, para acelerar el desarrollo energético y para replantear el papel de México en un sector que sigue siendo clave para su economía. Porque al final, el petróleo no solo es energía. Es poder, es influencia y es capacidad de decisión en un mundo que todavía depende del más de lo que muchos están dispuestos a admitir. Y en ese tablero, la pregunta no es solo qué tiene México. La pregunta es con quién decide jugar. Estoy seguro de que si eres mexicano y tienes más de 17 o 18 años, has oído hablar de historias sobre cómo presidentes municipales, gobernadores o incluso funcionarios del propio gobierno federal han hecho, o permitido, robos a plena luz del día, con dinero que era de todos nosotros. No hablo solo de despilfarros o errores administrativos. Hablo de fraudes cuidadosamente planeados, de mecanismos para desviar fondos públicos con precisión quirúrgica y de acuerdos ocultos con grupos criminales que operan en las sombras del poder. Y lo más triste es que esto no es exclusivo de un solo color político. PRI, PAN, Morena, cada uno ha tenido su propio escándalo. Cambian los nombres, cambian los discursos, pero los métodos siguen siendo los mismos. Por eso hoy quiero contarte 3 historias reales y documentadas, una por cada partido, que te harán pensar 2 veces antes de confiar ciegamente en que el simple cambio de color puede acabar con la corrupción en México. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no son rumores, sino hechos. El PRI y la estafa maestra, cuando el dinero de los pobres terminó en manos de nadie. Era 2017, un año antes de las elecciones que cambiarían el rumbo del país. En medio del hartazgo ciudadano, el portal Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad lanzaron una investigación que sacudiría a toda la clase política mexicana.
El título era simple, pero devastador: La estafa maestra. El reportaje reveló que 11 dependencias del gobierno federal, entre ellas la Sedesol y la Sedatu, encabezadas por Rosario Robles, desviaron más de 7.600 millones de pesos. ¿El truco? Se firmaban convenios con universidades públicas para realizar servicios que, en teoría, beneficiarían a programas sociales. Pero esas universidades subcontrataban empresas fantasma que nunca entregaban nada, y el dinero simplemente desaparecía. El método era tan sofisticado que durante años pasó desapercibido en las auditorías. Las universidades servían como escudo, y los contratos, llenos de tecnicismos, hacían imposible rastrear los recursos. Todo ocurrió bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y aunque Rosario Robles fue quien terminó enfrentando la justicia, el esquema era tan grande que involucraba a múltiples niveles de gobierno y funcionarios. Durante su defensa, Robles dijo ante los medios: «No me robé un solo peso, pero asumo la responsabilidad política». Una frase que se volvió el emblema de la impunidad moderna: nadie roba, pero el dinero nunca aparece. El impacto político fue enorme. La estafa maestra se convirtió en símbolo del desgaste final del PRI, un partido que había prometido modernizar México y terminó hundido en los mismos vicios del pasado. Ese caso, más que una investigación, fue una autopsia al sistema priista. Mostró cómo se desviaba dinero público, no con violencia, sino con sellos, oficios y universidades públicas e intermediarias. El PAN y el caso de los moches, corrupción con traje y corbata. El PAN siempre se presentó como la alternativa ética, el partido de la democracia, el que venía a limpiar la política mexicana después de décadas de priismo. Pero a mediados del sexenio de Peña Nieto, una historia volvió a manchar su reputación. Era 2013. Varios diputados panistas fueron acusados de pedir moches, comisiones ilegales, a presidentes municipales y gobernadores para aprobar presupuestos de obra pública. El mecanismo era simple pero perverso. Los legisladores gestionaban recursos federales a cambio de una tajada, disfrazada de donación o aportación política. Uno de los estados más golpeados por este esquema fue Guanajuato, bastión panista por excelencia, donde se detectaron asignaciones de recursos con sobrecostos y obras inconclusas. Cuando el escándalo estalló, Ricardo Anaya, entonces presidente del PAN, enfrentó una de las mayores crisis del partido. Aunque negó tener responsabilidad directa, varios legisladores cercanos a él fueron señalados de participar o encubrir el esquema. Anaya declaró en televisión: «Si hay culpables, que se les castigue, pero no permitamos que esto divida a partido». Una frase políticamente correcta, pero vacía, que muchos interpretaron como una forma elegante de no tocar a los suyos. El caso de los moches dejó al descubierto que el PAN había caído en la misma tentación que había jurado combatir, la de usar el poder legislativo como un negocio privado. La diferencia con el PRI era mínima. Cambiaron los discursos, pero no las prácticas. Los moches fueron, en esencia, la versión panista de los contratos fantasmas. Y aunque ningún político de alto perfil terminó en prisión, el daño fue irreversible. El PAN perdió autoridad moral. Dejó de ser partido del cambio y pasó a ser, para muchos, otro actor más del mismo sistema corrupto. Morena y el caso Segalmex, el nuevo rostro de un viejo problema. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018, lo hizo con una promesa contundente: acabar con la corrupción. Para millones de mexicanos, esa frase fue motivo de esperanza. Pero apenas un año después, el gobierno enfrentó un escándalo que manchó esa narrativa. En 2019 nació Segalmex, la Seguridad Alimentaria Mexicana, una institución creada para garantizar alimentos básicos a bajo costo, apoyar a los campesinos y reactivar el campo. Un proyecto noble, heredero del antiguo CONASUPO. Pero entre 2020 y 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 15,000 millones de pesos, en contratos inflados, pagos duplicados, compras inexistentes y triangulación de fondos. Fue, literalmente, el mayor desfalco de dinero público en la historia moderna del país. El responsable directo era Ignacio Ovalle, director de Segalmex y viejo colaborador del propio presidente. Ovalle fue removido de su cargo, pero no sancionado. En lugar de eso, fue reasignado a otro puesto dentro del mismo gobierno. El presidente López Obrador dijo en una conferencia: «Si hay responsables, no habrá impunidad, venga de donde venga». Pero hasta hoy, los principales implicados siguen sin sentencia firme. El caso Segalmex duele especialmente porque ocurrió bajo un gobierno que se definía como moralmente superior. Demostró que la corrupción no se borra con discursos ni buenas intenciones. Se combate con instituciones fuertes y con consecuencias reales. Y es que muchos la interpretan como estafa maestra del nuevo régimen, una repetición casi exacta del pasado, pero con nuevos protagonistas. 3 partidos, 3 gobiernos, 3 maneras distintas de hacer lo mismo.
La estafa maestra, los moches y Segalmex no son simples casos de corrupción. Son reflejos de un mismo sistema que ha cambiado de nombre y de rostro, pero no de esencia. En México, el poder tiende a corromper y el discurso tiende a justificarlo. Por eso, más que seguir creyendo en personas o partidos, deberíamos empezar a creer en sistemas de rendición de cuentas que no dependan de quien esté en el poder. Porque al final, el dinero que se pierde no se evapora, se roba tiempo, educación, salud y oportunidades de millones de mexicanos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que algún partido puede realmente acabar con la corrupción? ¿O simplemente estamos condenados a verla cambiar de nombre cada sexenio? Déjame tu opinión en los comentarios.